La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas. Nos encontramos ya en este tercer domingo del tiempo ordinario y este domingo el Papa Francisco nos ha pedido que resaltemos hoy la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? Pues en la iglesia, en su comunidad, en su parroquia puede entronizar la palabra con el canto Tu palabra me da vida, pues en el momento después de la oración colecta, antes de proclamarse la primera lectura, pues que pueda entrar la palabra de Dios o el leccionario con 2 velas, se miraría bonito y vamos cantando este canto hermoso de Tu palabra me da vida, se coloca la palabra de Dios en el ambón y luego se proclama la primera lectura. Es una forma, pero nosotros aquí en nuestro programa Lectio Divina, pues vamos a resaltar la palabra de Dios haciendo el ejercicio. Este ejercicio que hacemos cada domingo aquí en Suyapa Medios para acercarnos a la palabra de Dios. Ya queda el reto para que cada día ustedes puedan hacer el ejercicio, pero nosotros aquí en Suyapa Medios lo hacemos cada domingo acercándonos al texto, preguntándole: ¿qué dices, palabra? ¿Qué me dices a mi palabra? ¿Qué me haces decir a mí? Y sobre todo, ¿hacia dónde me llevas? Que son las 4 preguntas que siempre le hacemos a la palabra de Dios. Y de esa forma resaltamos este domingo la palabra. Así que es necesario que podamos gozarnos hoy con la palabra, gustarla, saborearla, como siempre decimos, es tener ese gusto por la palabra, que el Señor nos dé hambre, sed, así como cuando nos gusta un plato de comida y que lo gustamos y lo saboreamos y que no queremos que nunca se acabe, que nunca se termine ese plato tan sabroso que comemos, pues lo mismo tiene que ser la palabra de Dios, sabroso. Es deleite al paladar, es sabrosísimo para que al gustarla, al saborearla podamos estar bien nutridos y una vez nutridos podamos tener fuerzas para seguir adelante en la evangelización como Jesús lo hacía. Así que ya saben, vamos ahora a acercarnos al Espíritu Santo pidiéndole a Él que nos abra la mente, como siempre se lo pedimos, para comprender muy bien la palabra de Dios, que abra nuestros corazones para vivirlo. Porque hay que vivir la palabra de Dios, no solamente es leerlo y tener un conocimiento en nuestra mente, sino también vivir la palabra de Dios. Y una vez abierta nuestra mente, una vez abierto nuestro corazón, también necesitamos que nuestros labios se abran, porque mudos no somos. Necesitamos comunicar el mensaje de salvación. Fíjense que no hay mudos. Ojo con eso, que no hay mudos. La gente dice sordo mudo o es un mudo. No, las personas que no hablan o no expresan un lenguaje hablado, pues no son mudos, son sordos. Y la misma sordera, como enfermedad, como limitación para no escuchar, les lleva entonces a no hablar. Pero la palabra está mal dicha, mudos, no. Mudos es cuando nosotros que podemos hablar, no lo hacemos para comunicar la palabra de Dios. Porque hasta las personas que no pueden escuchar gesticulan y emiten sonidos y también lo expresan a través de sus manos como un lenguaje también. Así que por lo tanto la mudez es aquel que queda prácticamente paralizado ante la palabra de Dios, no puede decir nada, y eso no puede ser posible. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comunicar este mensaje, pero antes pidámosle que nos llene de su gracia. Hagamos la oración. Espíritu Santo, hoy queremos llenarnos de tu amor. Queremos estar plenos de tu gracia. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla. Abre nuestras mentes, Espíritu Santo, para poder comprender esta palabra, una palabra viva y eficaz. Abre nuestros corazones para vivir la palabra, para ponerla en práctica en nuestras vidas, pero también abre nuestros labios para comunicarla, para llevar este mensaje a tantos hermanos que aún no conocen de ella o que conociendo se han apartado de la palabra de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender las voluntades de Dios en nuestras vidas por medio de la palabra, sobre todo en este domingo que se resalta la palabra, domingo que queremos llenarnos de alegría, de gozo por la palabra. Queremos, Espíritu Santo, comunicarla.
En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos a la palabra de Dios con las 4 preguntas que ya ustedes conocen, pero que también van a salir rotuladas ahora. El texto para este domingo está tomado del evangelista Mateo. Ya vamos a entrar entonces ahora sí en materia. Recuerdan que el domingo pasado meditábamos sobre el evangelista Juan, que era la prolongación del bautismo del Señor. Ya ahora estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Vamos a tomar el evangelista que corresponde para este ciclo, el evangelista Mateo, en el capítulo 4, versículos del 12 al 23. Búsquelo por favor en su Biblia. Recuerden, yo les decía en estos días dentro de la semana en la Eucaristía, yo no soy partidario de darles el versículo y mandarlos por mensaje, por ejemplo, porque creo que nos hacemos perezosos. No nos acercamos a la palabra de Dios porque ya nos contentamos con agarrar el celular, lo leemos ahí y ya suficiente, ya. Sigo mis actividades, no. Detengámonos un momento para acercarnos a la palabra de Dios, para hacer este ejercicio juntos, para vivir esa experiencia junto con la palabra de Dios. No nos contentemos solamente con estar leyéndolo del celular o de algún aparato que tengamos, sino pues hacer este ejercicio que nos va a llenar mucho la vida, de agarrar la palabra de Dios, de buscar el texto y sobre todo de leerlo de la palabra de Dios. No de un celular, no de una tablet o lo que tenga, sino de la palabra de Dios. Muy bien, el Evangelio Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 23. Ahí encontramos el texto para este domingo tercero del tiempo ordinario. Acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierras de sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, el que llamaban Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante vio a otros 2 hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos, queridos hermanos, leído ya el texto y las veces que sean necesarias la podemos leer y releer. Aquí no es de ir a prisa, es con el tiempo debido. Tenemos todo el tiempo para gustar, para saborear, para desmenuzar el texto, para entrar en sintonía con la palabra, gustarlo, saborear, qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Primer punto entonces, ¿qué dice el texto? Nos encontramos, dice el texto, que al enterarse Jesús que habían arrestado a Juan, él se retira a Galilea. Fíjense bien, ya estaba preso Juan. Más adelante leeremos cuando muere. Está preso. Y Jesús va a comenzar ya su vida pública. Después del bautismo, comienza su vida pública, comienza a llevar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Lo dice el texto que hemos leído ahora. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. La conversión. ¿A qué le suena eso? A lo que ya Juan venía hablando, la conversión, ese cambio de vida, esa metanoia, ese giro de la vida. Conviértanse.
¿Por qué? Porque van hacia el abismo, van hacia la muerte eterna. Conviértanse, dice Jesús, ¿no? Ese giro, ese cambio, esa metanoia, ese cambio radical de vida. Vamos, conviértanse, dice el Señor. Y porque está cerca el reino de los cielos. Ya se acerca el Señor. Por lo tanto, conviértanse. Que, como les digo, ya era el mensaje de Juan. Jesús viene a darle fuerza a ese mensaje. Conviértanse. Pues bien, fíjense para dónde va Jesús. Dice el texto, nos pone en el contexto de donde se dirige. Dice que Jesús se retiró a Galilea, dejando Nazaret, donde había crecido, donde había desarrollado sus primeros años. Se va entonces y se establece en Cafarnaúm. ¿Dónde queda Cafarnaúm? Junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Y así dice el texto, se cumple lo que había dicho ya el profeta Isaías, de país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz los brilló. Fíjense bien. Tierra de sombra, tierra de oscuridad. Es ahí donde entra la luz. Vayan pensando ustedes en la reflexión, en la segunda pregunta. Tierra de oscuridad es la luz que viene a brillarles. Fíjense para dónde va Jesús. A los gentiles. Aquella tierra donde eran considerados pecadores, eran considerados nada, eran considerados prácticamente lo peor, ¿no? La basura para el pueblo, ¿no? O sea, lo malo. Para allá va Jesús. Ahí va la luz brillante. Donde está en oscuridad, el Señor Jesús viene a traer la luz, como ya lo anunciaba el profeta Isaías, diciendo a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. La luz del Señor que les llama entonces a la conversión. Conviértanse, porque ya está pronto, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y es ahí donde entonces pasa por Galilea y va a llamar a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos. Va a llamar a Pedro, a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Los llama, dice el texto. Les dice, síganme. Yo siempre he pensado, ¿cómo habrá sonado en los oídos de Simón, de Andrés, de Santiago, de Juan y de todos los demás apóstoles, de Mateo, sobre todo cuando estaba Mateo allá, le vi cobrando impuestos? ¿Cómo habrá sonado ese sígueme o síganme de Jesús en los oídos de estos hermanos que lo siguen? Uno va en la calle, por ejemplo, va caminando y un desconocido le dice a uno, sígueme. Uno no lo va a hacer. Más bien más rápido camina huyendo de esa persona porque si me puede hacer un daño, que me está diciendo que lo siga, ¿de dónde? ¿Para dónde me lleva? Pues no, salimos huyendo, más bien nos vamos a quedar ahí porque puede pasar algo. ¿A dónde lo voy a seguir? Pero Jesús dice, síganme. Y el texto bien claro cuando dice que ellos que estaban en la orilla del mar, en la orilla del lago, que estaban pescando, ya estaban arreglándolo todo después de la pesca, escuchan al Señor que les dice, síganme. Y dice el texto que dejándolo todo lo siguieron. Dejan las redes, Santiago y Juan, que son hijos de Zebedeo, estando con su papá ahí, al escuchar la voz del Señor lo siguen. ¿Cómo habrá sonado? Y esa es mi pregunta. ¿Cómo habrá sonado en los oídos de estos apóstoles ese sígueme? ¿De qué forma el Señor lo tuvo que haber pronunciado a tal punto que esto, dejándolo todo, lo siguen? Dejando su proyecto de vida, dejando todo lo que estaban haciendo, dejando su familia, dejando prácticamente un futuro prometedor como pescadores o en su vida personal, los triunfos, en fin, tantas cosas, son capaces de dejarlo todo para seguir a Jesús. Ese sígueme tuvo que haber resonado, retumbado en los oídos de estos primeros discípulos, primeros apóstoles del Señor. ¿Cómo habrá sonado? ¿Y será que el Señor ya no lo sigue diciendo? ¿O qué está pasando con nosotros? Vamos por eso al segundo punto de nuestra lectura divina, porque ahí es donde pues, vamos a aplicar el texto a nuestra realidad. Entonces vemos Jesús en la primera parte del texto que nos dice que estaba ya comenzando su vida pública,
¿Va a dónde? Al Galilea de los Gentiles, va a donde eran, como le digo, considerados nada, considerados prácticamente como desechables o descartables, a esa gente pagana, esa gente gentil, y es ahí después cuando llama a sus primeros discípulos. Vamos entonces a la segunda parte de nuestra lectura divina. Queridos hermanos, esta segunda parte apliquémoslo a nuestra vida. Fíjense bien, Jesús que va a este lugar de paganos, gentiles, dice el texto, ¿no? Diciendo, país de Zabulón y Neftalí, el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahí se fue a ubicar Jesús. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Cuál es la tarea de Jesús? Invitar a la conversión, pero sobre todo a un pueblo que estaba en oscuridad, a un pueblo que estaba en tinieblas. Lo dice también el texto, citando un pasaje de Isaías. Y es también a este lugar donde Jesús quiere llegar, que es tu corazón y mi corazón. ¿Cómo estamos? ¿Hay alguna oscuridad en nuestra vida interior? ¿Cómo está nuestra vida interior, en otras palabras? ¿Cómo se encuentra tu corazón y mi corazón? Pensando en el corazón como la roca del ser, como el centro de la vida misma. ¿Cómo estamos? Jesús quiere llegar a tu vida y quiere llegar a mi vida por un propósito, que es la segunda parte del texto. Pero la primera parte, ese propósito para darle luz a nuestras vidas. Cada uno sabrá cómo está su corazón ahora. Si hay alguna oscuridad, si hay hay áreas de nuestra vida que están a oscuras, si tenemos ahí espacios de nuestra vida interior que no están bien iluminadas, que no están bien irradiadas por la luz del Señor. Hay muchas personas que no tienen bien iluminada su vida. Hay un paso en el camino neocatecumenal que le hacen ver eso, ¿no? Si está iluminada o no está iluminada tu vida. Y sí, es una buena pregunta. ¿Tengo iluminada mi vida? ¿He dejado que el Señor ilumine mi corazón, ilumine mi vida? ¿Tengo bien claro mi horizonte? ¿O veo un horizonte oscuro, un horizonte sin gracia, un horizonte prácticamente mal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Jesús llegó a este lugar para llevarlos del pecado a la gracia, para llevarlos de ese proceso de conversión, como le decía, esa metanoia, ese cambio, ese giro de vida. El Señor quiere hacerlo también en tu vida y en mi vida. Quiere, Señor, también propiciar ese cambio. Conviértete, te dice el Señor a ti, y me lo dice a mí: conviértete, Padre Luis, conviértete. Y te lo dirá a ti, querido hermano y hermana, y di tu nombre para que el Señor lo vuelva a pronunciar en ti. Conviértete, porque se acerca el reino de los cielos. Conviértete. Ese cambio de vida que ya lo vamos a empezar a escuchar en el tiempo cuaresmal. Comenzaremos ya la última semana de febrero con el tiempo de la cuaresma. Pero desde ya el Señor nos está invitando a eso, ¿no? A ese cambio de vida. Porque solamente en esa experiencia de la transformación, del cambio de vida, es que podremos comprender el proyecto de salvación de Dios para nosotros. Ese cambio, esa metanoia, ese giro de vida. No de 360 grados, como dice la gente muchas veces, porque entonces llegaríamos otra vez al mismo punto. Es de 180 grados en todo caso, ¿no? Vamos de camino hacia el pecado, hacia la oscuridad, pues es necesario girarnos y mirar hacia la luz. Recuerde que el día de nuestro bautismo se nos dio una luz. A ustedes, cuando éramos pequeños, se dijo: a ustedes, padres y padrinos, se les confía esta luz. Deben lograr acrecentarla en el corazón de ese niño. Y eso es el propósito. Que la luz del Señor vaya creciendo, no disminuyendo. Que la luz del Señor pueda irradiar nuestras vidas. Fíjense bien, cuando queremos poner a hacer el ejercicio, apague todas las luces de la sala de su casa, encienda una candela y mírela. Y va a estar usted bien iluminado. Pero dele la espalda a esa candela y dé 2, 3, 4, 5 pasos hacia la oscuridad. Solo va a haber un destello por la parte de atrás, hay una media luz por la parte de atrás, pero lo demás, oscuridad. Y piense y reflexione. Le invito a que haga el ejercicio. Apague todas las luces de su casa, ponga una candelita ahí frente a usted, mire esa luz, va a estar bien iluminado, bien irradiado. Luego, dele la espalda a esa luz y dé 5 pasos apartándose de esa luz, que va a haber oscuridad. Y allá atrás mirará quizá un destello de la luz. Pero ya, quizá no mire esa luz, solo oscuridad frente a usted.
¿Es eso lo que tú quieres en tu vida? ¿Es eso lo que yo quiero en mi vida? ¿Oscuridad, tinieblas? ¿O queremos la luz radiante? Para ello, entonces, es la conversión, el giro. Entonces, mira lo que te estás perdiendo, la luz del Señor. Si vamos caminando así como vamos, posiblemente es a tropezar y a caer y a darnos un golpe tremendo en la vida. Pues entonces demos el giro, la conversión, gírate y mira la luz y vas a fascinarte, porque a nadie le gusta estar en la oscuridad, a nadie. Si en nuestro sano juicio a nadie le gusta estar en oscuridad, aunque la energía eléctrica está muy cara, pero todos encendemos una velita, una candela, un foco, algo que nos ilumine, porque no nos gusta estar en las tinieblas. Ya si nos gusta estar así en tinieblas, pues hay que ir pronto al psicólogo, porque algo está pasando, no estamos bien, porque no es eso lo que se espera, que estemos en la oscuridad. Todos nos gusta la luz. Cuando está de día, pues nos emocionamos, nos alegramos porque estamos de día, hay energía para hacer las cosas, vamos, venimos. Ya cuando ya va cayendo la noche y ya va entrando en la oscuridad, nos va entrando sueño y empezamos a bostezar, porque ya la misma oscuridad nos va apagando las energías para descansar y retomar fuerzas para el siguiente día, cuando vuelva a salir el sol otra vez, la energía. Pero entonces, ¿cómo estamos? Ahí en el sueño del pecado. Fíjense bien. Por eso, la segunda parte del texto es hermosísima, cuando Jesús les dice a los apóstoles, síganme. Y como les decía, eso tuvo que haber resonado en el oído de los apóstoles, ese sígueme, tuvo que haber sido estruendo en los oídos de los discípulos, que lo dejan todo. Porque no era una palabra, era un proyecto que Jesús les presenta. En ese sígueme había un proyecto de vida, que es el proyecto que Dios tiene para ti y para mí. Pero espera de nuestra parte ese cambio, ese giro, no hacia la oscuridad, sino hacia la luz radiante, para escuchar al Señor todavía hoy diciéndote a ti y a mí, sígueme, y al escucharle poder dejarlo todo para estar con Él. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Es partiendo de lo que hemos leído, partiendo de lo que hemos meditado, hagamos la oración. Fíjense bien, Jesús que va a ese lugar que era prácticamente descartable o descartado por los judíos, ese lugar de los gentiles, ese lugar vulgar y corriente donde se encuentra toda esa gentía, esa gente pecadora. Jesús va a ese lugar y comienza ahí su proyecto. Comienza ahí, dice el texto, anunciando en las sinagogas y curando de todas las dolencias, dice el texto, así termina el Evangelio de hoy, curando las dolencias del pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida. Sanar nuestra vida interior para que ya no sigamos en la oscuridad, sino en la luz radiante que es el Señor. Una luz les ha brillado. Pidámosle al Señor en la oración que ilumine nuestro caminar para que estemos siempre con Él. Hoy, Señor Jesús, después de haber escuchado este Evangelio hermoso que nos has regalado, viene a nuestra mente entonces ese deseo de pedirte que ilumines nuestra vida. Tú eres el sol radiante, tú eres la luz de la mañana. Ese sol que va surgiendo, que va naciendo cada mañana, ese eres tú, Señor. Que rompe la oscuridad de la vida, que rompe la oscuridad de la tristeza, que rompe la oscuridad de la muerte, para iluminarnos, para irradiarnos a cada uno de nosotros. Tú eres la luz, tú eres el Señor de la vida. ¿A quién iremos? Solo en ti podemos encontrar palabras de vida eterna. Tú quieres iluminar nuestros corazones, por eso la invitación fuerte del conviértanse, conviértete. Señor, que podamos comprender ese cambio de vida, esa metanoia, ese giro de nuestra vida, de la oscuridad a la luz. Tú eres la luz radiante, que podamos estar contigo, Señor Jesús. Que no nos lleve el estar solamente con destellos, que podamos ver la luz radiante frente a nosotros, iluminados, irradiados por tu amor día tras día. También, Señor Jesús, queremos seguir escuchando ese sígueme, que lo puedas decir sobre cada uno de nosotros. Preséntanos siempre ese proyecto de vida, ese proyecto de amor que tienes para nosotros, que así como llamaste a Pedro, a Andrés, Santiago y Juan, nos llames hoy también a nosotros, porque queremos estar contigo, porque contigo la vida tiene sentido.
sin ti no hay sentido en la vida, en la existencia y lo que viene en la oscuridad. Señor Jesús, sana nuestras oscuridades, líbranos del mal y sobre todo ayúdanos a caminar en la firmeza, sobre todo avanzando hacia la santidad. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Es el empuje que nos da la palabra de Dios para salir de nuestras comodidades, porque muchas veces pues, nos acostumbramos a estar en nuestra casita, nos acostumbramos a estar en nuestra parroquia, nos acostumbramos a estar ahí en el templo, pero necesitamos el empuje de la palabra de Dios, como los apóstoles después de Pentecostés no se quedaron de brazos cruzados, sino que salieron a evangelizar. Pues este es el último punto de nuestra lectura divina que nos lleva a esa acción. Ya lo hemos leído la palabra, ya hemos meditado la palabra, ya la hemos hecho nuestra, ya hemos orado también por medio de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Pues bien, un cambio de vida. Pero no solamente en nosotros. Si ya lo has experimentado y si le has pedido ahora al Señor que nos ayude a eso, a ese cambio, pues entonces es el momento preciso para invitar a otros hermanos a que tengan ese cambio de vida, ese giro, esa metanoia. Invitemos a los hermanos que no se queden ahí de brazos cruzados a vivir esa experiencia de amor con el Señor. Así que la invitación del Señor es grande. Él quiere que nosotros le ayudemos a decirle a otros, sígueme. Porque hay muchos hermanos que quizá no han escuchado la voz del Señor diciendo sígueme, pero puede ser tu voz, puede ser mi voz, la que el Señor utilice para llamar a esos hermanos para estar con el Señor. Así que la invitación a la evangelización es grande. Queridos hermanos, recuerden, este domingo es un domingo para resaltar la palabra de Dios. Si tienen en tu casa una Biblia, pues colócala ahí en un altar bonito. Resaltemos la palabra de Dios en nuestra vida. Leamos la palabra de Dios, no solamente ponerla en la casa, sino también leer la palabra en familia. Hagan el ejercicio, cantemos este canto hermosísimo, ¿no? De tu palabra me da vida. Entonémoslo en familia, resaltemos la palabra de Dios, dediquemos un momento para leer la palabra de Dios, para buscar un texto y saborearlo, los mismos textos que hemos meditado del Evangelio, o la primera o en la segunda lectura de hoy, leer el texto en familia, darle la importancia que merece la palabra en nuestras vidas, en nuestra casa, compartir de la palabra con nuestra familia, decir qué significa la palabra de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros y compartirlo. Y vamos a escuchar una riqueza hermosa de los niños, de los jóvenes, de los hermanos grandes, mayores. Escucharemos una experiencia hermosa. Así que ya saben, compartamos la palabra de Dios, hablemos de ella y si tienes dinero y quieres hacer un regalo, pues que sea la palabra de Dios. Muchas veces la gente dice, ¿qué le voy a regalar? Porque va a cumplir años tal persona, no sé qué regalarle. Una palabra de Dios, una Biblia. Puedes regalarla, comprarla y regalársela para que la persona también pueda leer la palabra y de esa forma enamorarse más del Señor Jesús. Ya estamos también en la novena a la Virgen de Suyapa, así que también participemos de esta celebración a nuestra Madre Santísima, pidiéndole a ella que interceda por cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones para todos, que Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.